lo vieron ahorita en pantalla, vamos a continuar con la serie que hemos titulado 7. Es una serie que está basada en las 7 veces que Jesús dijo en el Evangelio de Juan, yo soy. Y cada vez que Jesús dice yo soy, está hablando de su identidad divina, pero también de su obra aquí en la tierra, lo que Él vino a hacer por la humanidad. Así que es algo muy importante para nosotros porque creemos que lo mejor que nos puede pasar es conocer a Jesús. Y esto es algo que no sucede en una reunión, en una sesión. Toda la vida vamos a estar conociendo la profundidad del corazón de Jesús y la persona de Jesús. Aún tengamos un día en la iglesia o 35 años en la iglesia, algo que siempre vamos a estar maravillándonos y conociendo y creciendo es acerca de la persona de Jesús. Así que quiero que me acompañes rápidamente. Voy a tratar de ser breve. Sé que está un poquito acalorado y voy a tratar de hacer un poquito más rápido todo esto. Tengo 36 puntos que quiero compartir contigo. Solamente vamos a ver 34. No se crean. Vamos a hacer algo más rápido. Pero como decía un pastor amigo mío, conciso pero macizo, decía. Vamos a ir a Juan capítulo 10. Y vamos a leer el verso 11. Y dice así, Jesús hablando. Yo soy el buen pastor, dice Jesús. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Lo primero que vamos a hacer es vamos a poner atención a estas cortas palabras. Yo soy el buen pastor. Porque hay mucha profundidad ahí. Primeramente, Jesús dice yo soy, identificándose, hablando de su persona, el buen pastor, hablando de que Él es único, no hay otro buen pastor, solo Jesús. Si tú has leído Juan 10, sabes que Jesús está hablando de los falsos pastores, de los falsos líderes religiosos. Esos hombres que por años engañaron al pueblo, poniéndoles un listonón de cosas que tenían que cumplir. Líderes religiosos, los fariseos, que según ellos guiaban a la gente a Dios, pero lo único que hacían es guiarlos a ellos mismos. Eran personas que Jesús durante todo su ministerio tuvo confrontaciones con ellos. ¿Sabes? Jesús no tuvo problemas con un Zaqueo, que era un pecador, que era un ladrón, le robaba a la gente. Jesús no tuvo problema con él, fue a su casa, lo visitó, porque este hombre se arrepintió de sus pecados. Pero Jesús sí tenía problemas con aquellos que decían aparentar mucha perfección y santidad, pero que por dentro estaban llenos de orgullo, que por dentro estaban llenos de religión. Entonces vemos en Juan 10 que Jesús está hablando de esos falsos pastores, de esos falsos líderes que según guiaban a la gente a Dios, pero los guiaban solo a la religión y hacia ellos mismos. Entonces Jesús dice aquí, yo soy Él, el único, solo Él es el buen pastor. Y a diferencia de estos líderes religiosos, estos falsos pastores que solo se querían aprovechar de las ovejas, que solamente querían los recursos de ellos, Jesús, en lugar de quitarle a las ovejas, Jesús da su propia vida por ellos. Y sabes, en Israel, en este tiempo sobre todo, la función o cuando alguien se dedicaba a pastorear ovejas, no crean que era algo muy bien reconocido en la sociedad. De hecho, un pastor, hablando remuneradamente, era una persona de bajos recursos. Era una persona que socialmente no tenía mucha aspiración. Pero hay algunas cosas muy específicas sobre los pastores en Israel. Los pastores vivían con las ovejas. Los pastores olían a oveja. Los pastores caminaban con las ovejas y los pastores defendían a las ovejas de los peligros. Y es sumamente interesante que Jesús se identifique con esta función pastoral y Él diga, yo soy el buen pastor. Jesús huele a oveja porque Él habitó con nosotros, descendió del cielo y se hizo un hombre. Jesús es el buen pastor y huele a oveja porque padeció lo mismo que tú y yo sufrimos en la tierra, pero sin pecado. Pero Jesús es el buen pastor porque a diferencia de los demás, Él puso su propia vida para salvarnos a ti y a mí. Y me encanta esto, porque no hay otro pastor, solo
Jesús. El pastor de Avivamiento de Amor no soy yo. Yo soy un perro ovejero. El verdadero pastor es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Él es el pastor de pastores. Entonces, Él es bueno. Él es bueno cuando nos bendice y responde nuestras oraciones, pero también es bueno cuando nos corrige y nos lleva de la oreja. Él es bueno cuando te da lo que pides, pero también es bueno cuando no te lo da. Solo que necesitan más fe para creer eso. Dios siempre responde nuestras oraciones, pero no siempre nos da lo que pedimos, gracias a Dios. Él es el buen pastor, que su vida da por las ovejas. Entonces, una buena pregunta que podríamos hacerle a estos pasajes es, si Él es el buen pastor, el único buen pastor, entonces, ¿quiénes son las ovejas? Esto es interesante porque si tú lees Juan 10, te lo dejo de tarea en casa, te vas a dar cuenta que Jesús le decía a estos hombres, ustedes no son de mis ovejas. Si ustedes fueran de mis ovejas, escucharían mi voz y me seguirían. Pero no son de mis ovejas. Entonces, una buena pregunta sería, ¿quién sí es una oveja de Jesús? Y me encanta porque Jesús responde esta pregunta en el versículo 27. Vamos al versículo 27. En adelante dice así Jesús: mis ovejas escuchan mi voz, número 1. Número 2, yo las conozco y ellas me siguen. Número 3, hay 3 características. Primero, una oveja de Jesús, una verdadera oveja de Jesús, es aquella que oye la voz de su pastor. ¿Cuántos recuerdan que la misma Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios? Simplemente ahorita, dentro de todos nosotros, habrá personas que al escuchar este mensaje digan, ¿por qué vine hoy? Me hubiera quedado en mi casa, ¿no? Pero hay otras personas que detrás de mi voz están escuchando la voz de Jesús a través de su palabra. Después Jesús dice, yo las conozco y ellas me siguen. Hay una relación bien especial. Las ovejas de Jesús no solo escuchan la voz de Jesús, sino que empiezan a tener una relación con Jesús. Empiezan a conocer a Jesús y son conocidas por Jesús. Me encanta pensar que Dios conoce a cada oveja por nombre, a cada uno de los que estamos aquí y a cada uno de los que hoy en el mundo han creído en Él. Son millones. Cientos de millones de personas a las cuales Jesús conoce por nombre porque son ovejas de Él. Y la tercera característica de estas ovejas es que le siguen, o sea, le obedecen. En otras palabras, una oveja es aquella que cree en Jesús, tiene una relación con Jesús y obedece a Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, Jesús les dice a estos hombres religiosos, ustedes me preguntan que si yo soy el Cristo, se los he dicho muchas veces, pero no me oyen. Y no me oyen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas me creen, por eso oyen mi voz. Mis ovejas tienen una relación conmigo, por eso me conocen y yo las conozco. Y mis ovejas me obedecen, por eso me siguen. Ahora, algo muy importante acá será, si ya sabemos que Él es el pastor, el único pastor que da la vida por las ovejas, y ya sabemos ahora quiénes son las ovejas, ahora sería interesante notar cómo es que Jesús pastorea a esas ovejas. Y para eso vamos a ir al salmo más famoso de todos, el Salmo 23. Yo creo que no hay persona aquí que en algún momento en su vida no haya escuchado el Salmo 23, o que por lo menos no lo tenga pegado en el refrigerador, en un imán o en un cuadro del Jafra o algo así. En mis tiempos era el Home Interior y vendían el Salmo 23, o lo tengas en el carro, no sé, pero conoces el Salmo 23. ¿Y sabes cuál es el problema con el Salmo 23? Que es tan conocido que pierde relevancia para nosotros. De repente actuamos así como que, pues el de Jehová es mi pastor, pues me lo sé de memoria. Pero hay tanta profundidad en este salmo, hay tanta riqueza en este salmo,
Hay perlas de parte de Dios para nosotros en este salmo que vale la pena que lo observemos, lo creamos y lo vivamos. Entonces vamos a ir al Salmo 23. Acompáñame, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y para que pueda ser más sencillo para nuestro aprendizaje, vamos a ver estas perlas o estas maneras en las que Jesús nos pastorea con 5 palabras con la letra P. La primera palabra es pertenencia. Y dice así: el Señor es mi pastor. Ahí hacemos la primera pausa. El Señor es mi pastor. Este es un salmo de David. Y el Salmo 23, voy a decir algo súper profundo, está después del Salmo 22. ¿Cuántos sabían eso? Pero escucha esto. Aunque los salmos no están ahí cronológicamente, hay salmos que escribió David, otros que escribió Moisés, otros que escribió algún otro salmista como Asaf o hijos de Core, etcétera. Inclusive Salomón escribió salmos. No están acomodados cronológicamente, pero sí creo que están acomodados significativamente e intencionalmente por el Espíritu Santo. Y el Salmo 22, si tú lo has leído, es un salmo que se le conoce como el Salmo de la Cruz. Es un salmo mesiánico. ¿Qué significa eso? Que habla de Jesús proféticamente 1000 años o un poco más de tiempo antes de que Jesús naciera en esta tierra y fuera a la cruz. Y es en el Salmo 22 donde están descritos la mayoría de los sufrimientos del Mesías. Es en el Salmo 22 donde está proféticamente escrito: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y lo que el Espíritu Santo nos puede enseñar acá es que no hay Salmo 23 sin el Salmo 22. Primero Jesús tuvo que venir y morir para que pudiese ser tu pastor. Primero Jesús tuvo que pagar tu precio con su sangre, como Él lo dijo: yo soy el buen pastor, mi vida doy por las ovejas, para que tú y yo entonces pudiésemos recibir salvación y entonces disfrutar del pastoreo de nuestra alma por el buen pastor. Está ahí por una razón. Está ahí apuntando hacia la cruz. Está ahí apuntando hacia la gracia que ha venido para todo aquel que cree ahora en Jesús. Y dice David: el Señor es mi pastor. Muchos historiadores creen que David escribió esto cuando ya era un hombre viejo, cuando ya había llegado a un punto de madurez espiritual, donde ya había pasado por muchas etapas en su ministerio como rey, como soldado, como hijo. Y que al final casi de sus días él llegó a este punto: el Señor es mi pastor. Me encanta este sentido de pertenencia. Él es mi pastor. Y yo quiero preguntarte hoy: ¿en verdad el Señor es tu pastor? ¿Te has apropiado a tal grado de esta verdad de que Él es tu pastor? ¿Nos estamos dejando pastorear por el pastor de pastores? Sabes, en esta vida cristiana hay 2 maneras de vivir. O eres guiado, o caminas en tus fuerzas, o caminas bajo el pastoreo de Jesús. Una produce cansancio, agotamiento y todos los frutos de la carne: ira, enojo, contienda. La manera del pastoreo de Jesús produce reposo en tu vida. No hay que responder la pregunta que les hice. Lo único que tenemos que ver es observar nuestra vida y nuestro caminar. Ver cómo vivimos, cómo está nuestra alma. Si vivimos constantemente turbados, preocupados, estresados, muy probablemente la respuesta sea: estoy siendo guiado, estoy caminando en mis fuerzas y no estoy siendo pastoreado por Jesús. Pero te tengo una buena noticia: Dios nos ama tanto que no nos va a dejar ahí. Dios usa algo que se llama quebrantamiento. Y el quebrantamiento es algo muy especial. Yo no necesito ahorita ser un profeta
para saber que hay personas aquí ahorita mismo que están pasando por la peor temporada de su vida, que están pasando espiritualmente, económicamente, emocionalmente, quizá por el peor momento de su historia. Y se va a ir bien loco, pero qué bueno. Y te voy a explicar por qué. Isaías 57, versículo 15, dice una verdad tan profunda. Lo vamos a poner ahí en la pantalla. Isaías 57, versículo 15. Fíjate lo que Dios nos dice en este momento. Este sí lo voy a leer en la Reina Valera, que es la versión más cristiana. No, no es cierto. Lo que pasa es que con la que estamos más acostumbrados, ¿no? Si no dice veréis, sabéis, como que no nos suena tan espiritual. Porque así dijo el alto y sublime: yo habito en la altura y en la santidad. Él habita ahí. Él hace su morada ahí. Y fíjate el contraste. Él habita en las alturas y en la santidad, en la perfección. Pero fíjate también dónde. Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Muchas veces lo mejor que nos puede pasar es que Dios venga y nos quebrante y permite una situación en nuestra vida de quebrantamiento, porque es justamente ahí donde Dios te va a levantar de las cenizas y va a traer la mejor versión de su vida en ti. Nosotros cuando vemos el quebranto y vemos el dolor y la aflicción decimos, eso no, yo no quiero de eso. Pero la realidad de las cosas es que nuestro corazón es tan engañoso que mientras estamos aparentemente bien, no necesitamos a Dios. La realidad de las cosas es que el 99% de las personas que estamos aquí venimos a Jesús en un momento así. Venimos a Jesús en nuestra peor crisis. Venimos a Jesús en el peor momento, en el momento más bajo, cuando nuestros recursos se agotaron, cuando nuestras fuerzas se agotaron, cuando pudimos ver que realmente estamos perdidos sin su ayuda. Es hasta entonces que nos rendimos y decimos: Señor, haz de mí lo que tú quieras. ¿Sabes una cosa? La realidad es que este corazón vuelve a caer en el mismo engaño. Yo puedo, yo sé, yo tengo, yo me las arreglo. Y cuando David dice Jehová es mi pastor, lo que está diciendo es: yo no dirijo mi vida, yo no me mando solo. Una oveja es uno de los animales más torpes. Disculpen, pero la biología no lo enseña. Una oveja tiene un olfato bien corto, por eso cada rato se intoxica con el agua que toma. Una oveja tiene una visión muy corta, por eso una oveja puede meterse entre el cerco y quedarse atorado, o entre un arbusto y quedarse atorado ahí. Una oveja no tiene un mecanismo de defensa como otros animales, no tiene garras, no tiene dientes filosos, no tiene espinas, no tiene cuernos. Una oveja es dependiente del pastor, porque si no se muere. Ella misma se puede meter en un lío donde se muere. ¿Y sabes qué? Lo que David está reconociendo es: yo dependo de Dios. Yo no soy nada sin Dios. Yo sin Dios estoy perdido. Pero vuelvo a repetirte, esa revelación difícilmente la vamos a tener en el momento donde nos sentimos con más fuerza. En el momento en el que aparentemente todo está bien, mis finanzas, mi matrimonio, mi trabajo, mi salud.
No necesitamos a Dios, aparentemente. Entonces Dios, que nos ama tanto, en su infinita sabiduría, pero también en su infinita misericordia, permite una situación en nuestra vida que nos tumba de nuestro caballo, donde nos hace ver nuestra pobreza y nos hace ver nuestra verdadera situación, y vengamos a sus pies. No lo hace porque nos odia, lo hace porque nos ama y porque Él habita con el quebrantado de corazón. Es justamente en el momento de tu quebranto y en tu temporada de quebranto donde es más palpable la presencia de Dios en nuestras vidas. Nunca estamos en una mejor situación que cuando nuestro corazón es brutalmente honesto con Dios. Las mejores oraciones, los mejores salmos se escribieron en hombres y corazones quebrados. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros hoy venimos aquí quebrados? Dice el dicho mexicano, cara vemos, corazones no sabemos. Pero yo estoy seguro que yo muchas veces he estado ahí sentado y la gente no tiene ni idea de que por dentro me estoy muriendo. Que por dentro estoy pidiendo auxilio. Pero viene esta palabra y me consuela. Yo habito en las alturas y en la santidad. Pero fíjate cómo es nuestro Dios. Pero también con el que está quebrado. Con la que está quebrada. Con la que tiene la humildad suficiente para reconocerlo. ¿Sabes cuándo es el momento en el que Dios te va a salvar? Quizá tú has escuchado el evangelio un montón de veces. Cuando estés quebrado. Proféticamente, Jesús dijo lo que Isaías profetizó cuando dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón. El evangelio es para los quebrados. El evangelio es para los enfermos. El evangelio es para los pecadores. Oiga, pastor, ¿pero qué no dice la Biblia que todos somos pecadores? Sí, solo que hay algunos cuantos solo que lo reconocen. Y para ellos es. Porque mientras no lo reconozcamos, mientras sigamos fuertes en nuestra fuerza, estaremos ciegos para ver la gracia que necesitamos. Quizá tú te has preguntado por qué Dios ha permitido estas situaciones en mi vida. ¿Por qué, si Dios es Dios y Él es mi pastor, por qué ha permitido este dolor en mi vida? Y aunque no tengo todas las respuestas para darte, lo que sí sé es que el pastor tiene sus formas y sus métodos para pastorearnos. Y que cuando una oveja se revela, Él tiene sus maneras de hacernos regresar al redil. Y gloria a Dios por eso. Porque Él sí sabe lo que yo necesito. Él sí sabe lo que yo realmente ocupo en mi vida. Vuelvo a repetirte, hay dos maneras de caminar en este pastoreo: en mis fuerzas o quebrantado siguiendo al pastor. ¿En cuál team estás tú? Yo muchas veces he caminado acá, te soy honesto, y lo único que he obtenido es frustración y amargura. Y en la misericordia de Dios, una y otra vez el Señor ha permitido una herida en mi vida para recordarme que Él es Dios y yo no. Para recordarme que Él es fuerte y yo débil. Para recordarme que Él es santo y yo dependo de Él. En el ministerio una y otra vez. ¿Sabes? La vida de pastor está bien curada. Disculpa la palabra. Pero de repente en la mañana te hablan y te dicen: pastor, ¿qué cree? Mi esposa tenía 10 años sin poder quedar embarazada y hoy nos dijo el doctor que estamos embarazados. Gloria a Dios, ¿verdad? Qué padre, hagan el cunero más grande. 2 horas después, pastor, el hermano Pancho por el que oraste ayer falleció.
Si yo declaré vida sobre él. Y le dije a su familia que se iba a salvar. Y eso te produce mucho dolor. Gracias. Pasan 2 horas más y me dicen, ¿sabes qué, pastor? ¿Te acuerdas que me fui al viaje allá a Chihuahua? Sí, pues le prediqué a mi familia, todos se convirtieron. Ahora, hermano, empecé a ser una familia, gloria a Dios. Pasan 3 horas en la noche, ¿sabes qué, pastor? ¿Te acuerdas de la familia fulana? Sí. Pues resulta que el café que compraron en la iglesia estaba rancio. Se enojaron y se van a ir de la iglesia. Una montaña de emociones, de noticias. Yo sé que en tu vida, en tu familia pasa eso también. Pero ¿sabes qué? Yo me he dado cuenta que cuando uno empieza a tener el espíritu de todas las puedo, Dios dice, tú no puedes. Y basta con que Dios haga esto y nos demos cuenta de nuestra condición y clamemos a Él. A veces ni siquiera es que Dios te está enviando algo, porque Dios no hace nada malo. Él es bueno, pero Dios permite. Y viene el quebranto, viene el clamor, y entonces viene el arrepentimiento, y entonces viene la restauración, y entonces viene una nueva unción, una nueva capacidad, viene una transformación a tu vida. Gracias. Todo el paquete, gracias. Hay una sodita por ahí. Dios restaura, Dios te llena y Dios te vuelve a encaminar en sus propósitos y en sus planes. Así es nuestro Dios, así trabaja nuestro Señor, y lo hace porque nos ama. Lo hace el pastor porque ama a sus ovejas, y sus ovejas son su mayor tesoro, porque Él ha dado su vida por ellas. ¿Cuántos pueden decir el Señor es mi pastor? Ya como lo decimos como que, ay, pues no sé, ¿verdad? Porque no vaya a ser que venga el quebranto. No temamos, no temas. De repente la gente dice, es que ser cristiano es bien difícil. La verdad, ¿cuántos hemos dicho eso? La verdad, honestamente. Dios sabe, si lo has dicho o no. Sí lo hemos dicho, lo hemos pensado. Ser cristiano es rete difícil, pastor. No seas y vas a ver que va a ser más difícil. La vida es dura, la vida es difícil. Tu vecino que tienes a un lado, ahí en tu casa, que no tiene a Cristo, créeme, también la está pasando difícil. La gran diferencia con nosotros es que las pruebas y el dolor que éstas producen tienen un propósito, porque todo obra para bien para aquellos que aman a Dios. No es lo mismo sufrir sin propósito que con propósito. No es lo mismo sufrir sin esperanza que sufrir con esperanza. No es lo mismo sufrir sin la ayuda de Dios que estar sufriendo, pero saber que el Señor es tu ayudador. Así que cuando pensemos o digamos o tengamos la tentación de decir es que ser cristiano es bien difícil, pensémosla 2 veces. Porque obviamente sí, seguir a Jesús cuesta, renunciar a nuestra carne. Pero al final hay una promesa gloriosa de que reinaremos juntamente con Él. Pero aquel que ha seguido sus pasiones y que le ha dado la espalda a Dios, también hay una promesa. Y es, el que no tiene al Hijo, no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Yo no sé tú, pero yo prefiero que la gracia de Dios esté sobre mí, no la ira de Dios. Y la única manera en que nosotros entramos a esa gracia, como el pastor Israel el domingo pasado lo enseñó, es por Jesús, que es esa puerta, y al mismo tiempo es ese pastor que guía las ovejas que han pasado por esa puerta. Podríamos decir que la puerta simboliza la salvación. Jesús es el único acceso a la salvación. Pero una vez que tú has pasado por esa puerta, Jesús es el único pastor que puede guiar tu alma en esta tierra en lo que llegamos a nuestra morada real, que es el cielo. David sabía esto y él dijo, el Señor es mi pastor. Y el efecto de esto es, nada
me falta. La segunda palabra con P, dijimos que la primera es pertenencia. Él es mi pastor, no es un pastor, es mi pastor. Y la segunda palabra con P es provisión. Si Él es tu pastor, Él te va a proveer todo lo que necesitas. ¿En verdad lo crees? Digo, porque parece de repente que lo decimos como un cliché, ¿no? Como algo muy de la cultura cristiana, ¿sabes? Oh, Dios me va a proveer, pero ¿en verdad lo creemos? Cuando realmente estamos escaseando de algo y pones tu confianza en que el Señor va a proveer eso que necesitas. ¿Sabes? Dios va a proveer a sus ovejas siempre, espiritualmente, emocionalmente y físicamente. La provisión de Dios embarca todas las esferas de tu vida. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 6, Él dijo, porque su Padre sabe de lo que ustedes tienen necesidad. Busquen primeramente su reino y su justicia y todas estas cosas a ustedes les van a ser añadidas. ¿Cuáles cosas? Las que tenemos necesidad todos los seres humanos. Y Dios ha prometido sustentarte, proveer lo que tú y yo necesitamos. Dios ha prometido proveer a tu familia. No solo económicamente, que lo necesitamos, obvio, pero también Dios va a proveerte su sabiduría divina. Yo no sé, pero yo soy papá de 3 niños y estamos viviendo un tiempo difícil. Hace una semana nos habló el pastor Gaby Monzón, que es el presidente de la Alianza de Pastores, y nos dijo, oigan, vamos a estar orando y vamos a ir al centro cívico a manifestarnos porque los diputados acaban de aprobar la ley Mordaza aquí en Baja California. No sé si tú sepas qué es esa ley o qué dice esa ley. La ley Mordaza dice que ni los papás ni los pastores, ningún ministro religioso puede darle a alguien que está batallando con su identidad de género, decirle que cambie eso. Nadie puede reorientar a alguien si ha tomado una decisión de decir, yo soy un hombre pero quiero ser una mujer. Si tú haces eso como padre, puedes ir a la cárcel. Si tú haces eso como pastor o ministro o terapeuta, son de 2 a 6 años de cárcel y una multa gigantesca. Y eso no es a adultos, es a niños. O sea, si tú le dices a tu hijo pequeño y lo tratas de convertir, por así decirlo, de enfocarlo, de dirigirlo en su orientación sexual, y eres descubierto o te acusan en la escuela, puedes ir a la cárcel. Estamos viviendo en ese tiempo. Y obviamente cuando tú ves eso con tus hijos, pues es algo que preocupa. Es algo que dices, Señor, ¿qué vamos a hacer, no? Si todo está plagado de eso, todas las series, inclusive caricaturas, todo lo que se está viendo está dirigido a eso, para que haya una confusión en la vida de los niños y de las generaciones que vienen tras ellos. ¿Qué vamos a hacer? El Señor es mi pastor y nada me falta. Él va a proveernos la sabiduría, el valor, el poder para guiar a nuestros hijos en el temor de Dios, guiar a nuestras generaciones para que cumplan el propósito de Dios. Yo no sé qué sea lo que a ti te preocupa, lo que te esté sacando de balance. Quizás tu matrimonio, quizás tu salud. Pero debemos aprender a confiar que si el Señor es nuestro pastor, nada nos falta. Nada nos faltará. Lo que sigue diciendo el Salmo es que Dios, el pastor, nos guía. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera, me encanta, creo que es muy específico. Dice el verso 2, en verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. ¿Sabes? El caminar con Dios es reposo. Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, yo los haré descansar.
Siento raro con el vaso aquí, como que estoy en la carne asada, no con la soda aquí. Fíjate que esto, fíjate lo otro. Pero me siento más en confianza. Buen tip, gracias Diego. Debemos de confiar a tal grado que tu vida entra en un reposo. No es que no tengas pruebas, no es que no tengas dificultades, no es que no tengas necesidades, sino que tu alma entra en un reposo. Jesús fue claro: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si nuestra vida cristiana no se ve así, como que lleva un yugo fácil y una carga ligera, si al contrario está bien pesada y bien difícil y me estoy amargando, la culpa no la tiene el pastor, sino este corazón que ha decidido guiarse solo. En nuestra vida debe haber marcas que van a evidenciar que estamos siendo guiados por Él y no por nosotros mismos. ¿Sabes qué dijo Jesús después? Ahí mismo en Mateo 11, versículo 29, dijo, aparte de mi yugo es fácil, ligera mi carga, dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y van a hallar descanso, o sea, reposo para el alma. Y aquí el salmista dice, en verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. La vida espiritual en Cristo bajo el pastoreo de Jesús se ve así. Y para serte bien honesto, yo no siempre me he visto así. A veces me acabo las uñas. Estas canas yo no las tenía. No me las pinto. Le digo a mi esposa, mira, nomás me casé, mira. No es cierto. Es por herencia y sabiduría. No es cierto. Mi vida no siempre se ve así. Al igual que tu vida, hermano, lo sé. Pero deberíamos caminar así, en reposo. Deberíamos de confiar y depender tanto que en lugar de preocuparnos, eso nos llevará más a la oración y a depender de Él y ver su mano obrando en nuestras vidas. La única manera en la que nuestra alma, entiéndase por alma emociones y pensamientos, la única manera en la que tus pensamientos y tus emociones van a entrar en un reposo es que nos dejemos pastorear por Cristo realmente. Que no tomemos a Jesús como un amuleto, como un amigo que a veces le decimos sí o no, sino como el Señor de nuestras vidas, como el pastor que tiene una vara y un cayado que nos dice por aquí, es por acá. No, Señor, pero yo no veo por ahí. Es por aquí, te estoy diciendo que es por aquí. Hay decisiones en nuestra vida que en nuestra mente parecieran no ser la mejor opción, sobre todo cuando se trata en áreas del perdón. Perdona a tus enemigos, ama a tus enemigos, ora por los que te ofenden. Dices, no, Señor, yo pienso que yo escuché mal. Y Dios dice, sí, ese es el camino. Por ahí te quiero llevar para liberarte, por ahí te quiero llevar para sanarte, por ahí te quiero llevar para prepararte. Por ahí te quiero llevar para que tú veas mi mano. O estamos siendo pastoreados por Jesús, o estamos siendo pastoreados por nuestro propio corazón egoísta. Vuelvo a repetirte lo que dije al principio. Un camino produce hartazgo, produce cansancio, amargura, y el otro produce reposo, gozo de salvación, un disfrute en Él. Yo te pregunto, ¿qué es lo que está pastoreando hoy tu vida? Eran 36 puntos, nomás llevo 2, así que ahí vamos a dejarlo. Quiero terminar con eso. No soy un experto en la materia,
pero me puse a leer e investigar. Y resulta que las ovejas necesitan descansar en pastos frondosos. Porque si una oveja se acuesta donde hay piedras o el piso está muy duro, se estresa, pierde el apetito y no produce lana. En otras palabras, no cumple su propósito. En la vida cristiana haces más haciendo menos. Qué raro eso. En el mundo es al revés. Mientras más activismo, mientras más haces, más exitoso eres. En la vida en Cristo, mientras más te rindes a Él, mientras más pasas tiempo en su presencia, vas a producir el fruto del Espíritu en ti. Y con el fruto del Espíritu en tu vida es que las cosas que tú no puedes en tu capacidad se pueden hacer por el poder de Dios en ti. Jesús lo plasmó en una historia que fue real y sucedió en una familia común, como la tuya y como la mía, con dos hermanas, Marta y María. Una, Marta, ay, la Marta, ¿no? Bien hacendosa. Yo creo que era de esas personas que no podían ver un plato sucio porque ya lo estaban lavando, ¿no? Pero el problema con Marta era que ella pensaba que su actividad, su activismo, en eso encontraba su valor. Y dice la Biblia que Marta estaba afanada y cansada, justo como nos vemos cuando no estamos siendo pastoreados por Jesús. A tal grado que empezó a criticar a su propia hermana. La tachó de floja. Dijo: Jesús, a ver si pones a la María, porque yo aquí ando. Y ella está ahí aplastada, disculpen la palabra, pero así hicimos los de Mexicali, ¿no? Y ella está ahí tirada, escuchándote. Y yo ya trapié, barrí, hice los tamales. Y luego ahorita que se vayan los hermanos, ¿quién crees que va a limpiar a Jesús? La María, no, yo. Yo soy la que se queda aquí con todo esto. O sea, su frustración estaba haciendo que fuera una mujer que empezó a criticar y a llenar su corazón de queja contra su propia hermana. Y sabes, así nos vemos en la iglesia. Así nos pasa a muchos. Cuando vemos y traducimos que nuestro valor está en lo que hacemos nomás. Si canto, porque canto, y si no canto, no valgo nada. Y si limpio y si hago, es que porque por eso Jesús me ama, y en la iglesia me aman porque yo hago eso. No, Cristo te ama simple y sencillamente porque Él decidió amarte. Tú no tienes que hacer nada para que Dios te ame. La iglesia no funciona como el mundo. En el mundo sí tenemos que hacer para valer y que la gente nos valore. Hey, pero en Jesús no hay nada que tú puedas hacer para que Él te ame más o te ame menos. Él decidió hacerlo desde antes de la fundación de este mundo. Y cuando Jesús ministró a esta mujer, le dijo: Marta, Marta, como diciendo: ay, mija, no has entendido. No has entendido. Yo estoy aquí en tu casa y no me has disfrutado. Yo estoy aquí en tu casa y no estás escuchándome. Tu hermana María ha escogido la mejor parte. ¿Cuál es esa parte? Yo estoy aquí y ella está a mis pies. Y yo me imagino como a María como una ovejita ahí en los pastos verdes, junto a las aguas de reposo, porque Jesús es el agua de vida eterna. Es el pan de vida también. Y a esta María como una ovejita ahí en los pies, escuchando las palabras de su maestro, que son espíritu y son vida. ¿Sabes, iglesia? Abba o es Marta o es María. O somos Marta o somos María. Jesús ama a las dos, pero solo una ha escogido la mejor parte. Y el que tenga oídos para oír, que oiga.
Es tiempo de aprender a reposar en el pastor de pastores. Es tiempo de aprender a descansar para que puedas producir realmente para lo que has sido llamado a producir. En tu vida espiritual no vas a producir por el mucho hacer, vas a producir por el mucho estar en la presencia de Dios, por el mucho reposar en fe en Él, por el mucho descansar en su espíritu y en su palabra. Ahí tú te vas a sorprender de lo que Dios va a hacer con un corazón que está quebrado, con un corazón que está en humildad ante Él, con un corazón que está rendido ante Él, porque es ahí donde el Señor habita. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie en esta mañana y oramos al Señor?